En otro orden tenemos un pecado como la ira. La ira en la antigüedad solía pensarse como consecuencia de un desajuste de los humores corporales. Aquellos que producían excesiva bilis negra eran propensos a la melancolía y a los arrebatos de violencia, siendo Don Quijote probablemente el ejemplo más acabado de ese tipo de carácter, ¿no? Iracundo y melancólico. La ira es ceguera, es nublazón, es pérdida momentánea de las capacidades de raciocinio, de modo que el estoicismo hizo coincidir la ira con la estupidez de quien no sabe controlar sus propias emociones y se deja llevar por impulsos bajos irreprensibles, ¿no? Por eso también es que Dante en la Divina Comedia, en el Purgatorio, castiga a los iracundos, ¿no? Haciéndolos transitar por una densa niebla que no les permite ver absolutamente nada. La persona enojada, el iracundo, está ciego. Eso es lo que la imagen que se repite siempre en la tradición literaria, ¿no? Bueno, si hablamos de ira, hablamos de la Ilíada, hablamos del siglo IX a.C. y hablamos del primer canto, y específicamente del primer verso, ¿no? Andra moiene pemusa polútropos, hos malapolaplante peitroes hieron toriotroneperse. Así empieza la Odisea, ¿no? De aquel hombre, háblame. Pero la Ilíada empieza con Menis. Menis es la ira divina de Aquiles, ¿no? Y es una ira dirigida a Agamenón, que no solo abre el poema épico más trascendente, ¿no?, que jamás se haya escrito, sino que también lo va a cerrar al desaguar el Pelida su furia en la humanidad del digno príncipe troyano Héctor. La Ilíada es, ante todo, la historia de un enojo que se transforma a lo largo del relato. Empieza siendo un enojo de Aquiles hacia Agamenón, por la arbitrariedad de Agamenón, de haber tomado la esclava que estaba a cargo de Aquiles, Briseida, y de haber, digamos, atentado contra Agamenón, haber atentado contra el sacerdote de Apolo, Crises, y contra su hija Criseida, y por lo tanto Agamenón genera dos iras: la ira de los dioses, ¿no?, de Apolo, que lo va a atacar con sus flechas, envenenando los campamentos griegos, y la ira de Aquiles, que se va a abstener de pelear, y por lo tanto la guerra se va a extender durante 10 años. La ira de Aquiles hacia Agamenón nunca va a menguar, pero sí se va a redirigir hacia la figura de Héctor, el príncipe de Troya. Cuando este mata a Patroclo, eso genera que Aquiles finalmente entre en la guerra. O sea, no es que Aquiles deponga su ira, sino que aparece una ira mayor todavía, ¿no?, en la figura de Héctor. O sea que es ante todo la Ilíada, como decía previamente, la historia de un enojo, un gran enojo, que es el enojo de Aquiles, que es el personaje ciego por excelencia. De la ira es un breve ensayo de Séneca, el gran filósofo español, romano, digamos, en tiempos en que España era parte del Imperio Romano. Y dice allí que cualquiera de los otros pecados se vive entre cierto sosiego, pero la ira es el desenfreno, es la pérdida de control y de todos los sentidos, ¿no? Y que bajo el reino de la ira nos desconocemos profundamente, ignoramos quiénes somos y qué podríamos llegar a ser, ¿no? Y por eso es, para Séneca, de todos los pecados, uno de los más perniciosos, ¿no?, y de los más peligrosos para la integridad del sujeto. También la ira es el gran tema del poema épico renacentista italiano Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, 1535, ¿no? Allí se nos presentan los amores contrariados de la bella Angélica, ¿no?, que dejan al caballero Orlando al borde de la locura. Decidido a superar el rechazo, Orlando se adentra en el bosque y arranca árboles de cuajo, en un episodio que luego inspiraría la parodia de Quijote, ¿no? Don Quijote también se retira al bosque, dolido por el desdén, o lo que él entiende como el desdén, de su amada Dulcinea. Es decir, que es tal el enojo, la furia de Orlando, que es capaz de arrancar árboles de raíz, ¿no? También la ira es el tema de Moby Dick, la gran novela de Herman Melville. Hablábamos recién de Barleby, el escribiente, que es un ejercicio
menor en la narrativa de Melville, pero la gran novela que acomete Melville es Moby Dick, ¿no? Publicada en 1851, es una novela que está exactamente a la mitad del siglo XIX y es una novela fascinante, narrada por Ismael, ¿no es cierto?, que es el marinero, el joven aventurero, que en determinado momento conoce a un personaje monomaníaco y desquiciado, el capitán Ahab, que ha perdido su pierna, ¿no? Ha sido mordido por la ballena blanca, la gran ballena blanca, ha perdido su pierna y él no puede olvidar la afrenta de esta mítica ballena blanca y no ceja en su desenfrenada persecución, involucrando no solo su vida, sino a la de todos sus tripulantes, ¿no? Él capitanea un barco ballenero, pero más allá de juntar la grasa o el esperma de las ballenas, que en esa época, en el siglo XIX, era muy usado, ¿no?, para confeccionar velas y otros productos derivados de la grasa de la ballena, la obsesión de Ahab es matar a la ballena, ¿no? Y por lo tanto él está dispuesto a ir al fondo de las cosas y poner en riesgo la vida de todos sus tripulantes, ¿no? De 1887 es Un hombre irascible, un cuento de Chekhov, cuento breve. Aquí aparece un joven con una ridícula misión entre manos y una serie de equívocos y malentendidos que van a redundar en un matrimonio con una mujer igualmente absurda. Y todo esto se da en el cuento por culpa de la ira. La ira es también el tema de El rey y su halcón, un cuento breve de James Baldwin de 1896. Allí aparece un relato muy interesante, ¿no?, que narra un episodio aparentemente ficticio de la vida de Atila, el rey de los hunos, ¿no? El momento en que él va a cazar al medio del bosque, se extravía, ¿no? Él va con su caballo y con su fiel halcón, y en un determinado momento el sediento Atila encuentra una fuente de agua, ¿no es cierto?, que se está alimentando por una breve caída, un manantial que recibe agua desde arriba, una pequeña catarata, ¿no? Atila intenta beber el agua, el halcón se le impide una vez, se le impide dos veces, se le impide tres veces, ¿no? Tumbando el recipiente donde él está acumulando el agua. Entonces Atila, enojado, lo advierte y finalmente ataca a su propio halcón con la espada y lo mata, ¿no? Cuando descubre que esa fuente de agua estaba contaminada, había una serpiente muerta, envenenada, con lo cual el halcón en verdad le estaba salvando la vida, ¿no? Es decir, que la bronca bien puede responder a nuestra torpeza de entendimiento muchas veces, ¿no? Y ese fiel halcón merecía algo más que la ira del sediento Atila. A veces quien parece perjudicarnos en verdad nos está favoreciendo, y eso es lo que no entiende Atila en el cuento, ¿no? El Carbonero es un cuento de Pío Baroja, publicado en 1900. Se nos presenta un hombre de campo, Garraiz, que trabaja la tierra y no son las bodas de su antigua novia lo que lo acaba irritando, sino el reclutamiento que lo alejará para siempre de sus prados y sus montañas, ¿no es cierto? Es ese momento donde el personaje experimenta una ira superlativa. El automóvil de la muerte es un cuento de Amado Nervo de 1909 que narra la llegada de las máquinas. Las máquinas llegan para conquistarlo todo en el siglo XX. Piensen en el descubrimiento del cinematógrafo, de la cámara fotográfica, del automóvil, del helicóptero, del avión, entre tantas otras, ¿no?, maquinarias, sin contar las armas de fuego, ¿no?, escopetas, ametralladoras, cañones, revólveres. Muchos de ellos existían previamente, pero son perfeccionados en el siglo XX. Pero hay algo de lo que todavía no son capaces las máquinas, de sentir furia, ira. Las máquinas no se enojan. Entonces la reacción de los campesinos en este cuento de Amado Nervo es equivalente al desconcierto que las máquinas suscitan, ¿no? Aparecen las máquinas para trabajar el campo y eso genera la ira por parte de los trabajadores, como se ven en las imágenes de la Revolución Industrial en Inglaterra. Algo parecido también es muy interesante leer aquel capítulo de Memorias por correspondencia de Emma Reyes, ¿no?
cuando ella narra el momento en que por primera vez en su vida, digamos, ven un automóvil, ¿no? La llegada del primer automóvil al pueblo. Todos recuerdan el ruido que hace y comparan ese automóvil con una bestia salvaje, ¿no? Es decir, la impresión que produce, ¿no? Para nosotros ya es obviamente algo natural, pero en esos tiempos ver un automóvil también genera una reacción muy, muy visceral, ¿no? La ira también es el tema de la gran novela de John Steinbeck, ¿no? Premio Nobel de Literatura. Su famosa novela The Grapes of Wrath, ¿no? Las uvas de la ira ha sido traducido, 1939. Es la gran novela sobre ¿qué? Sobre la crisis financiera, el crack del año 29, la bolsa de valores de Wall Street y todo digamos, la debacle que produce el sistema económico, financiero, productivo de los Estados Unidos, que tritura, ¿no? Aquel gran sueño americano de progreso. Entonces la pregunta que se plantea la novela es, ¿qué hacer cuando el esfuerzo y el trabajo arduo no se traduce en prosperidad? Es decir, los protagonistas de la novela de Steinbeck sienten que han sido estafados, ¿no? Que ese gran sueño americano no se cumple a pesar de que ellos han trabajado toda su vida, ¿no? En Damián el Turbulento, de 1942, un cuento de Adolfo Díez Gómez, quien no aprende a controlar sus propias emociones en este cuento, ¿no? Corre el peligro de convertirse en su propia víctima, sobre todo cuando hay armas de fuego involucradas. También la ira es el tema de Rebelión en la Granja, una novela de un autor a veces sobredimensionado, probablemente, como George Orwell, ¿no? El autor de 1984, y de Rebelión en la Granja. O sea, las grandes distopías sociales son alegóricas, ¿no? Son el tema de Orwell, evidentemente. En 1945 publica Rebelión en la Granja, ¿no? Todo el mundo conoce la historia, hay una granja, los cerdos lideran la revuelta contra el señor Jones, el granjero opresor, valiéndose de la bronca acumulada del resto de los animales de la granja por sus años de trabajo y sacrificio. Como por ejemplo el caballo, ¿no? El caballo va a terminar siendo un símbolo del campesinado, ¿no? Tosco, Montaraz, que va obsecuente también, ¿no? Que se va a sacrificar por la causa de los cerdos, que se van a terminar cínicamente, van a salir cínicamente favorecidos de esta revolución, instalando una suerte de dictadura que los va a favorecer casi a ellos, exclusivamente a ellos, ¿no? No sospechaban estos pobres animales que todo lo que nace del odio precisa de más odio para seguir existiendo. Es interesante la fábula, que ha sido leída obviamente como una alegoría directa de lo sucedido en la Unión Soviética, la revolución bolchevique, el advenimiento de Stalin y demás, pero que me parece que va más allá, ¿no? Es una lectura un poco limitante esa, porque lo que viene a demostrar la fábula es que en el germen de toda revolución es siempre el rencor, el resentimiento de clase, y por lo tanto, muchas veces las revoluciones terminan instalando una reacción, terminan generando un sufrimiento, un derrame de sangre mayor del que existía en el régimen que ellas dicen combatir. Piensen en la Revolución Francesa, en la Revolución Cubana, en la Revolución Haitiana, en la Revolución Rusa, ¿no? Esto es un poco lo que viene a demostrar esta breve fábula de Orwell, ¿no? Y por último, El zurdo, de 2021, es un cuento de Dante Soberanes, Dante Soberanes es uno de esos compadres de otros tiempos, uno de tantos cuchilleros, carriegueros, borgianos, diría yo, tangueros, que arreglan todo a navajazos, ¿no? Un hombre sin matices ni reparos, ¿no? Un hombre también gobernado totalmente por la ira.